Hola, hoy voy a explicar otra curiosidad de la medicina china que es muy interesante, que explica cómo adaptarnos mejor para entrar en esta nueva estación del otoño, porque todas las estaciones tienen un órgano asociado y este órgano en concreto vamos a ver que tiene unos alimentos que le favorecen, con lo cual si conocemos la teoría de la medicina china nos es mucho más fácil adaptarnos a la nueva estación, porque todos los cambios de estación conllevan al cuerpo una serie de cambios. Tenemos que entender, primero de todo, que las estaciones de primavera y verano son yang. Recordar que el yang es el calor, es la parte blanca, y que las estaciones de otoño y de invierno son yin. Entonces, el otoño es cuando empezamos a entrar en el yin, porque salimos del verano. El verano es el máximo yang, es cuando hace más calor de todo el año. Pero cuando termina el verano empezamos a entrar en el yin. Y el otoño es esta fase en la que empezamos a entrar en el yin hasta que llegamos al invierno, que es máximo yin. Luego llegaría la primavera, que es cuando empezamos a entrar otra vez en calor, en el yang. Todo esto, aunque no se refleja muchas veces, no somos conscientes, en nuestro cuerpo también existen estos cambios. Entonces, ahora venimos de una época muy yang, donde nuestro yang chi, que es todo el calor, la fuerza, el querer estar fuera todo el día haciendo actividades, etcétera, está en la superficie, pero empieza a entrar dentro para resguardarse del frío, el yang chi. El yang chi es el calor. Y como sabe que va a empezar a hacer frío, lo que hace es empezar este ciclo de interiorizarse hacia adentro para protegerse, y empieza a salir el yin chi. Entonces, el yin chi, que es la parte fresca, la parte húmeda, la parte oscura, empezamos a entrar en un ciclo de oscuridad, que es el invierno. Entonces, explicado esto, en otoño el órgano que rige es el pulmón. En invierno el órgano que rige, ya lo veremos si hacemos un vídeo, es el riñón. En primavera es el hígado y en verano es el corazón. Entonces, ahora estamos en pulmón. Debemos comer alimentos que ayuden a favorecer la energía del pulmón. ¿Qué nos va a pasar en este otoño? ¿Qué debemos entender y qué debemos saber que es normal que nos pase? Que estemos más cansados. ¿Por qué? El pulmón, como sabemos, es un órgano que da a la superficie. Boca y nariz están conectados con pulmón, es decir, que es uno de los órganos que tiene conexión directa con el exterior, con lo cual le afecta mucho el clima. El órgano del pulmón es un órgano que necesita cierta humedad para funcionar bien. Pero en otoño las hojas se secan, entonces quiere decir que el clima está mucho más seco y le afecta bastante esta humedad, esta sequedad al pulmón, con lo cual debemos proteger la energía del pulmón comiendo alimentos que ahora os explicaré, que favorezcan humidificar este pulmón y también quitar la flema, que es uno de los problemas que suele tener el pulmón, hacer mucha flema. Entonces, el pulmón en medicina china se asocia a un color. Todos los órganos tienen un color asociado. El del pulmón es el blanco, el del riñón es el negro, el del hígado es el verde y el del corazón es el rojo. Entonces, ¿qué deberíamos comer? Deberíamos comer alimentos de color blanco. Luego os explicaré lo de los alimentos, para favorecer la energía de pulmón. ¿Qué nos va a pasar en este otoño? Cuando empezamos a entrar en la estación de otoño, como hemos explicado, entramos en yin. Entonces, lo que deberíamos hacer es empezar a cesar un poquito el nivel de actividades exteriores que hacemos. No quiere decir que las tengamos que parar de golpe, pero sí que tenemos que empezar a no hacer tantas actividades en el exterior. Bueno, de hecho es algo que ya nos pide el cuerpo, Empiezan las escuelas, buscamos otra vez la rutina, ¿no? Entonces, este ciclo es un ciclo de introspección, no del todo como en invierno, pero sí que empezamos a entrar otra vez en necesitamos una rutina como más de casa, etcétera. El órgano del pulmón también está asociado, aparte de un color, a una emoción, y es la tristeza. Y su sonido, como se dice en la medicina china, es el llanto, es el llorar. Cuando nosotros tenemos una tristeza muy aguda, llevada durante mucho tiempo, puede afectar mucho a la energía del chi de pulmón y sentirnos decaídos y con muy baja energía, sin ganas de hablar, etc. Entonces, también es verdad que en otoño hay muchos suicidios, pues
pues es esa tristeza de pulmón. Entonces, es una época que la tristeza, si no está fuera de su sitio, nos sirve para ayudarnos a entrar en este yin del invierno. Es decir, aflorará en nosotros una necesidad de no querer comunicarnos excesivamente tanto como en verano, ni tampoco querer hacer tantas actividades, sino estar un poco, empezarnos a recoger. Bueno, pues esto es la energía del pulmón. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos respetar, muy importante, los ciclos de sueño. Es muy importante para el pulmón que respetemos los ciclos de sueño. Entonces, empezar a irnos a dormir un poquito antes. En verano nos vamos a dormir un poquito más tarde porque así refrescamos el cuerpo de todo el calor que ha ido cogiendo durante el día, pero ahora debemos empezar a recogernos un poquito antes. No tanto como en pleno invierno, que nos iremos a dormir incluso un poquito antes que en otoño, pero sí empezar a regular un poquito el sueño. Esto es muy importante para que este ciclo pueda ser llevado por el cuerpo sin mucho estrés. Entonces, importante, bajar un poquito el nivel, buscar momentos en los que haya más relajación, no hacer tanta actividad exterior, no hacer un esfuerzo, es decir, ejercicios de muchísimo esfuerzo, de gran sudoración, porque se pierde mucho chi por el sudor, y el que rige el chi del cuerpo es el pulmón. Entonces, moderarse e ir a dormir un poquito antes. Y en cuanto a los alimentos que favorecen el pulmón y la energía del pulmón, son los alimentos blancos. Entonces, esto es muy curioso porque ahora es la época de las peras, y hay que comer peras porque es uno de los alimentos, si te gustan evidentemente, que más favorecen la humedad del pulmón, para que no se nos reseque mucho el pulmón, tampoco hagamos esta mucosidad muy seca, etc. Entonces, mira, os leo la lista de los alimentos que favorecen la energía del pulmón. Mirad, la soja, el ajo, el arroz, la avena, la coliflor, el rábano blanco es muy favorable, se puede aliñar un poquito también, comer en láminas muy finitas, aliñado un poquito con aceite, con vinagre, con sal, etc. Las peras, las manzanas, el tofu, los brotes de soja, los hongos blancos, en realidad los hongos cualquiera, porque sabéis que los hongos por dentro normalmente son blancos, el repollo, las nueces, los piñones y las castañas. Entonces, muchos alimentos blancos favorecen la energía del pulmón. ¿Qué hay que evitar? Porque dañan un poco el yin, y porque no favorecen la humidificación, sino que secan el pulmón. Pues las cebollas verdes, pero no quiere decir que no podamos comer cebollas verdes, sino quiere decir el exceso de estos alimentos. O, por ejemplo, no mucho jengibre, etcétera, ni muchos pimientos, y sobre todo evitar las barbacoas y las parrillas en exceso. ¿Por qué? En verano está bien, porque es un poco cultural también, las parrillas, las barbacoas, etcétera, pero tenemos que tener en cuenta que son alimentos carbonizados, y lo que es carbonizado desgasta el yin, y el yin es lo que humidifica. Entonces, comer muchos alimentos, barbacoas, parrillas, etcétera, a menudo lo que hace es secar el yin y no favorece para nada la energía de pulmón. Y luego es una época también en la que hay normalmente una falta de vitaminas y de minerales, porque venimos del desgaste de verano. Entonces, bueno, pues comer alimentos que un poco nutran, por ejemplo, la carne de pollo, la carne de cerdo, los huevos, las anguilas. Todos estos alimentos son buenos alimentos nutritivos también para el otoño. Y simplemente esto, recomendaciones: entender que estamos entrando en una fase yin, que va a ser invierno el máximo yin dentro de yin, pero que ahora es cuando tenemos que empezarnos a recoger, que puede ser que tengamos algunos periodos un poquito de depresión, de no ganas de no hacer cosas. Es normal, es por la energía del pulmón, que suele estar un poquito, a veces un poco baja. Entonces, tomarlo con calma, descansar mucho y no excederse en actividades exteriores. Estos son un poco los consejos de la medicina china para tener una buena entrada en otoño. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Que vaya muy bien. Chao, adiós.